Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dagli Atti degli Apostoli. De los Hechos de los Apóstoles. Pietro allora prese la parola e disse: In verità, Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Parola di Dio. Como hemos dicho, este pasaje del Nuevo Testamento será leído en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Se trata de los versículos 34 al 36 del capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, en los que Pedro escribe: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Esta lectura del Nuevo Testamento es utilizada como introducción a las palabras y reflexiones con las que el Papa Francisco se referirá en su catequesis a su reciente visita, la visita de la semana pasada, el viaje apostólico a Kazajistán de 3 días. Truly, I perceive that God shows no partiality, but in every nation, anyone who fears him. El motivo de esta visita al 38º viaje apostólico internacional de su pontificado fue el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales en la capital de la República, en Nur Sultán, tema del que el Papa Francisco nos hablará tal como él mismo lo anunció a la hora del Ángelus del domingo pasado. En Nur Sultán hay una pequeña comunidad católica con la que el Santo Padre también se encontró. Lesung aus der Apostelgeschichte. Da begann Petrus zu reden und sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Er hat das Wort den Israeliten gesandt, indem er den Frieden verkündete durch Jesus Christus. Dieser ist der Herr aller. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Él. Él envió su palabra a los israelitas, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos.
Palabra de Dios. Acabamos de escuchar la proclamación de estos versículos de los Hechos de los Apóstoles de los mismos labios de nuestro colega Renato Martínez del programa en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Tras el portugués seguirá la lengua árabe y el polaco. A continuación, el Santo Padre, hablando en italiano, nos ofrecerá su balance, su resumen, sus reflexiones acerca de este 38º viaje apostólico internacional de su pontificado que realizó la semana pasada durante 3 días a Nur Sultan, capital de Kazajistán. قراءة من سفر أعمال الرسل. فشرع بطرس يقول: أدركت حقا أن الله لا يراعي ظاهر الناس، فمن اتقاه من أية أمة كانت وعمل البر كان عنده مرضيا. والكلمة الذي أرسله إلى بني إسرائيل مبشرا بالسلام عن يد يسوع المسيح إنما هو رب الناس أجمعين. كلام الرب. Teniendo en cuenta que el Santo Padre estuvo en un país de Asia Central que es multicultural, multirreligioso, abierto a numerosas culturas, donde ciertamente los católicos son una minoría, es interesante ver el pasaje que se ha elegido como introducción, que corresponde a los Hechos de los Apóstoles, en que Pedro dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Un pasaje del Nuevo Testamento que se adapta perfectamente a la realidad que se vive en Kazajistán y que el Santo Padre pudo ver y experimentar durante 3 días la semana pasada, y de esto nos hablará el Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La settimana scorsa, da martedì a giovedì, La semana pasada, sono recato in Kazakistan, desde el martes hasta el jueves, paese dell'Asia centrale, estuve en in Kazajistán, occasione del settimo congresso dei amplísimo país delle religioni de Asia mondiali Central, tradizionali. con ocasión del 7º Congreso de los líderes de las religiones mundiales y tradicionales. E alle altre autorità del Renuevo al señor Kazakistan presidente de la mia República gratitudine per la y a las demás cordiale autoridades accoglienza de che Kazajistán mi è stata riservata mi gratitud por e la per il cordial generoso acogida que me ha sido impegno reservada profuso nell'organizzazione. y por el generoso empeño profuso en la organización. Así también doy las gracias de corazón a los obispos y a todos los colaboradores por el gran trabajo que han hecho y sobre todo por la alegría que me han dado por poder encontrarlos y verlos a todos juntos. Como decía, el motivo principal del viaje fue participar en el Congreso de los Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales. Esta iniciativa se lleva adelante desde hace 20 años por las autoridades del país, que se presenta al mundo como un lugar de encuentro y de diálogo, en este caso a nivel religioso, y por tanto como protagonista en la promoción de la paz y de la fraternidad humana. 20ª edición de este Congreso. Tras la independencia de este país ya se realizaron 7 congresos aquí.
Esto significa poner a las religiones en el centro del compromiso para la construcción de un mundo en el que nos escuchamos y nos respetamos en la diversidad. Esto no es relativismo, no. Es escucharse y respetarse. Y esto hay que reconocérselo al gobierno kazajo, que tras haberse liberado del yugo del régimen ateo, propone ahora un camino de civilización que mantiene unidos política y religión sin confundirla ni separarlas, condenando claramente fundamentalismos y extremismos. El Congreso discutió y aprobó la declaración final, que va en continuidad con la que se firmó en Abu Dhabi en febrero del 2019 sobre la fraternidad humana. Me gusta interpretar este paso adelante como fruto de un camino que parte de lejos. Pienso naturalmente en el histórico encuentro interreligioso por la paz convocado por San Juan Pablo II en Asís en 1986, criticado por las personas que no tenían clarividencia. Pienso en la mirada clarividente de San Juan XXIII y San Pablo VI, y también a la de grandes almas de otras religiones. Me limito a recordar a Mahatma Gandhi. Pero ¿cómo no recordar a tantos mártires, hombres y mujeres de todas las edades, lenguas y naciones, que han pagado con la vida la fidelidad al Dios de la paz y de la fraternidad? Lo sabemos, los momentos solemnes son importantes, pero después está el empeño cotidiano, es el testimonio concreto que construye un mundo mejor para todos. Además del Congreso, este viaje me ha permitido encontrar a las autoridades de Kazajistán y a la iglesia que vive en esa tierra. Después de visitar al señor presidente de la República, a quien todavía agradezco su amabilidad, nos dirigimos a la nueva sala de conciertos, donde pude hablar a los gobernantes, a los representantes de la sociedad civil y al cuerpo diplomático. Destaqué la vocación de Kazajistán de ser país de encuentro. En él, de hecho, conviven cerca de 150 grupos étnicos y se hablan más de 80 lenguas. Esta vocación, que se debe a sus características geográficas y a su historia, fue acogida y abrazada como un camino que merece ser animado y sostenido. Aunque tenemos problemas técnicos de audio, vemos que el Santo Padre sigue leyendo las reflexiones que el Papa ha preparado sobre Kazajistán, en que dijo que además del Congreso, este viaje le ha permitido encontrar a las autoridades de Kazajistán y a la iglesia que vive en esa tierra. Después de visitar al señor presidente, dijo el Papa Francisco hace un momento, a quien todavía agradezco su amabilidad, nos dirigimos a la nueva sala de conciertos, donde pude hablar a los gobernantes, a los representantes de la sociedad civil y al cuerpo diplomático. Destaqué la vocación de Kazajistán de ser país del encuentro. En él, dijo el Papa, conviven cerca de 150 grupos étnicos y se hablan más de 80 lenguas. El Papa se refirió al Congreso que aprobó la declaración final y que va en continuidad con lo que se firmó en Abu Dhabi. Los católicos son pocos en este país vasto, pero esta condición, si es vivida con fe, puede llevar frutos evangélicos. Sobre todo la bienaventuranza de la pequeñez, del ser levadura, sal y luz, contando únicamente con el Señor y no en alguna forma de relevancia humana. Además, la escasez numérica invita a desarrollar las relaciones con los cristianos de otras confesiones
y también la fraternidad con todos. Por tanto, pequeño rebaño sí, pero abierto, no cerrado, no defensivo, abierto y confiado en la acción del Espíritu Santo, que sopla libremente donde y como quiere. Hemos recordado también esa parte gris de los mártires, los mártires de ese pueblo santo de Dios, que ha sufrido durante décadas la opresión hasta su liberación. Hombres y mujeres que han sufrido tanto por la fe a lo largo del periodo de la persecución, asesinados, encarcelados. Con este pequeño pero alegre rebaño celebramos la Eucaristía también en Nur Sultán, en la plaza de la Expo 2017, rodeada de arquitecturas muy modernas. Era la fiesta de la Santa Cruz, y esto nos hace reflexionar. En un mundo en el cual progreso y regreso se cruzan, la cruz de Cristo permanece el ancla de salvación, signo de la esperanza que no decepciona, porque está fundada en el amor de Dios, misericordioso y fiel. A Él va nuestro agradecimiento por este viaje y nuestra oración para que sea rico de frutos para el futuro de Kazajistán y para la vida de la Iglesia peregrina en esa tierra. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne y por votre ministère de successeur de Pierre. La lectora en lengua francesa presentó al Papa los saludos de los fieles francófonos presentes en la Plaza de San Pedro y de quienes siguen esta audiencia a través de los medios de comunicación, manifestándole sus sentimientos de filial afecto. También explica que al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a quienes sufren. Y ahora la religiosa nos ofrece el resumen de esta catequesis. Queridos hermanos y hermanas, la semana pasada visité Kazajistán, un vasto país de Asia Central, con motivo del 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Renuevo mi agradecimiento a las autoridades y a los obispos por la cálida acogida que me han dispensado y por el generoso compromiso con la organización. El Congreso organizado por las autoridades políticas de Kazajistán es un lugar de encuentro y diálogo para promover la paz y la fraternidad, situando a las religiones en el centro del compromiso de construir un mundo en el que se escuche y respete la diversidad. El gobierno kazajo, tras liberarse del yugo del régimen ateo, propone ahora una vía de civilización que permite la coexistencia de la política y la religión sin confundirlas ni separarlas, condenando claramente el fundamentalismo y el extremismo. La declaración final debatida y aprobada por el Congreso es una continuación de la Declaración de Abu Dhabi sobre la fraternidad humana y está en línea con las iniciativas de mis predecesores. Además del Congreso, este viaje me dio la oportunidad de conocer a la Iglesia que vive en esta tierra. Un pequeño rebaño, sí, alegre y entusiasta, pero también abierto y confiado en la acción del Espíritu Santo,
que puede ser una levadura, una sal y una luz que se apoya únicamente en el Señor y no en ninguna forma de relevancia humana. Con ellos celebramos la fiesta de la Santa Cruz en Nur Sultán y recordamos a los mártires. La cruz de Cristo en un mundo de progresos y retrocesos sigue siendo el ancla de la salvación, un signo de esperanza que no defrauda porque está fundada en el amor de Dios. Ahora el Santo Padre saludará en italiano a los fieles de lengua francesa. Di Shalom, vi esorto a rendere grazie con me per il viaggio compiuto la scorsa settimana in Kazakistan. Possa rivelarsi ricco di frutti per il futuro di questo paese e per la vita della Chiesa pellegrina in questa terra. Questi momenti solenni vissuti durante il congresso e i vari incontri sono importanti, tuttavia è l'impegno quotidiano che costruisce un mondo migliore per tutti. Dio benedica le vostre famiglie e le vostre comunità. El Santo Padre ha dicho: saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, en particular a la delegación del Socorro Católicos, a Caritas Francia y al grupo de la diócesis de Chalon. Los exhorto a dar gracias conmigo por el viaje a Kazajistán que realicé la semana pasada, que resulte rico en frutos para el futuro de este país y para la vida de la Iglesia peregrina en esta tierra. Estos momentos solemnes vividos durante el Congreso y los distintos encuentros son importantes. Sin embargo, es el compromiso diario el que construye un mundo mejor para todos. Que Dios bendiga a sus familias y a sus comunidades. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present. El lector en lengua inglesa, que también ofrecerá el resumen de lo que el Santo Padre dijo en su reflexión tras su regreso a Kazajistán, presenta también al Papa Francisco la devoción de los fieles de este idioma, mientras a los fieles les explica que el Santo Padre, al final de esta catequesis, rezará el Padre Nuestro en latín y que el Papa bendecirá, además de a las personas, jóvenes, niños, enfermos, recién casados, bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. El Papa dijo esta mañana: queridos hermanos y hermanas, tras mi reciente viaje apostólico a Kazajistán, expreso una vez más mi gratitud al presidente de la República, a las autoridades civiles, a los obispos y a los fieles laicos, así como a los numerosos voluntarios por su calurosa acogida. El objetivo principal de mi visita era asistir al 7º Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales, cuya finalidad es promover la paz y la fraternidad humana en nuestro mundo. Este encuentro, junto con su declaración final, es un paso más en el camino del diálogo interreligioso y continúa el camino que comenzó con el histórico encuentro de Asís en 1986. Este camino también incluye el documento sobre la fraternidad humana firmado en Abu Dhabi en el año 2019.
Al hablar de estos nobles esfuerzos, debemos recordar también a los numerosos mártires de diversas nacionalidades y orígenes que han dado fiel testimonio en su vida cotidiana del deseo de Dios de paz y fraternidad entre sus hijos. Además de animar a la nación en su vocación de país de encuentro, pude conocer a miembros de la iglesia local. Este pequeño pero fiel rebaño, fortificado por el ejemplo de sus santos, especialmente durante los años de persecución, está abierto a los impulsos del Espíritu Santo. En efecto, era oportuno que pudiéramos celebrar juntos la misa en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, instrumento de sufrimiento y de muerte convertido en el último signo de esperanza y de salvación. Specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Danimarca, Norvegia, Gerusalemme, Stati Uniti. Particolare saluto i nuovi seminaristi del venerabile collegio inglese all'inizio della loro formazione sacerdotale qui a Roma. Su ciascuno di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù. El Papa Francisco dijo: saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los procedentes de Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Jerusalén y de los Estados Unidos de América. En particular, saludo a los nuevos seminaristas del venerable Colegio Inglés en el inicio de su formación sacerdotal aquí en Roma. Sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias, invoco la alegría y la paz del Señor Jesús, dijo el Papa. Será el turno ahora de la lengua alemana. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebetes in Nuestra colega presenta al Papa a los fieles que asisten a esta audiencia y rezan por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal, y a los fieles les explica que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que después el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y que también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Y ahora Vaters. les ofrece el resumen de esta catequesis. Queridos hermanos y hermanas, miro con gratitud mi viaje apostólico a Kazajistán de la semana pasada con motivo del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Durante estos días de encuentro y diálogo, se puso de manifiesto lo indispensable que es la contribución de las religiones para nuestro mundo, en el que a menudo se ha olvidado cuidarse unos a otros, escucharse y respetarse en la diversidad prevista por el Creador. Así, la declaración final conjunta de este Congreso representa un paso importante en nuestro camino de paz y fraternidad universal. Intentemos hacer realidad estos nobles objetivos para construir un mundo mejor en nuestra vida cotidiana. También pienso con gran satisfacción en el encuentro con la pequeña comunidad de católicos de este gran país,
que da un alegre testimonio de fe y trata de vivir el diálogo y la fraternidad como fermento en la sociedad. Pidamos al Señor que acompañe con su bendición a todos los habitantes de Kazajistán, tierra de encuentro entre religiones, culturas y lenguas. Queridos peregrinos de lengua alemana, durante mi viaje a Kazajistán celebramos la fiesta de la exaltación de la cruz. Miremos con confianza la cruz de nuestro Señor, que nos enseña el amor, la compasión y el perdón, y nos anima a abrazar las cruces de nuestra vida. Que Dios los bendiga. Fue el saludo del Santo Padre en lengua italiana dirigido a los fieles alemanes. Blicken wir voll Vertrauen auf das Kreuz unseres Herrn, der uns Liebe, Mitgefühl und Vergebung lehrt und uns ermutigt, die Kreuze unseres Dentro de unos momentos seguiremos estas mismas reflexiones de los labios del Papa, quien hablará en nuestro idioma. Antes se le presentan los fieles que rezan por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la semana pasada, del 13 al 15 de septiembre, estuve en Kazajstán. El motivo principal de este viaje fue participar en el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Allí se discutió y aprobó la declaración final como un paso más en la promoción de la paz y la fraternidad humana. Estos momentos de encuentro son importantes, pero no olvidemos que también el esfuerzo y el testimonio cotidiano de cada uno hacen posible construir un mundo mejor para todos. Además de participar en el Congreso, pude encontrarme con las autoridades de Kazajstán, a quienes agradezco su acogida cordial. Y también me encontré con la Iglesia que vive en esas tierras. Allí los católicos son pocos, pero ese pequeño rebaño es una comunidad de personas alegres y entusiastas, abierta a las relaciones con los cristianos de otras confesiones y a la fraternidad con todos. Con ellos celebré la misa el día de la Santa Cruz, la cual es signo de la esperanza que no defrauda, porque está fundada en el amor de Dios misericordioso y fiel. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que están en la plaza. El lema del viaje apostólico a Kazajstán fue Mensajeros de la Paz y la Unidad. Que Cristo resucitado nos conceda la gracia de ser portadores de su paz y constructores de unidad en cada uno de nuestros ambientes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Es ahora el turno de la lengua portuguesa.
que ofrecerá un resumen del balance del Papa Francisco sobre este viaje apostólico a Kazajistán de la semana pasada. Teniendo en cuenta que muchos oyentes de lengua portuguesa siguen nuestra transmisión en español, no haremos en este caso la traducción de las reflexiones del Santo Padre. Solamente traduciremos luego los saludos del Papa. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de propor. Na semana passada, visitei o Cazaquistão com o objetivo principal de participar no Congresso dos Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais, um evento que chegou à 7ª edição, com o favor e o apoio das autoridades do país. Este, depois de se ter libertado do jugo do regime ateu, fez-se paladino de uma estrada de civilização onde convivem a política e a religião, sem se confundir nem hostilizar. Vemos assim as religiões no centro do empenho pela construção de uma sociedade onde se escutam e respeitam uns aos outros na diversidade, pondo de parte extremismos e fundamentalismos. O Congresso, com a sua declaração final, representou mais uma etapa num caminho que já vem de longe. Penso no histórico encontro interreligioso em prol da paz convocado por São João Paulo II em Assis no ano de 1986. Feliz e esperançado com a sementeira que pude ver crescer em Nur Sultan, lá encontrei também os fiéis católicos. Num país predominantemente muçulmano, constitui um pequeno rebanho, mas formado por pessoas jubilosas e cheias de entusiasmo. E a elas me juntei para celebrar a festa daquele dia, a exaltação da Santa Cruz. No nosso mundo, com os seus avanços e recuos, a cruz de Cristo permanece como âncora de salvação, um sinal de esperança que não desilude, porque fundada sobre o amor de Deus, misericordioso e fiel. Hoje, queridos irmãos e irmãs, juntai-vos a mim para agradecer ao Senhor esta viagem e pedir-lhe que a faça frutificar a bem do futuro do Cazaquistão e da vida da Igreja naquela terra. Ahora el Papa saluda en italiano a los fieles de lengua portuguesa. Dirijo un saludo cordial a los peregrinos de lengua portuguesa, especialmente a los que han venido de Brasil, al grupo de magistrados, la Asociación Regina Fidei y la organización Nuestra Señora del Camino, invitando a todos a permanecer fieles a Cristo Jesús. Él nos reta a salir de nuestro pequeño y estrecho mundo hacia el reino de Dios y la verdadera libertad, que el Espíritu Santo los ilumine para que puedan llevar la bendición de Dios a todos los hombres y que la Virgen Madre vele por su camino y los proteja. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa, especialmente a quantos vieram do Brasil, o grupo de magistrados, a Associação Regina Fidei e a organização Nossa Senhora da Estrada, convidando todos a permanecer fiéis a Cristo Jesus. Ele desafia-nos a sair do nosso mundo limitado e estreito para o reino de Deus e a verdadeira liberdade. O Espírito Santo vos ilumine para poderdes levar a bênção de Deus a todos os homens. A Virgem Mãe vele sobre o vosso caminho e vos proteja. Es el turno ahora de la lectora en lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles
Y por supuesto hará un resumen de sus reflexiones de este miércoles sobre su viaje apostólico a Kazajistán de la semana pasada. من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية. A los fieles les explica que al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín y que después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y que bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. Ahora la lectora ofrece el resumen de las reflexiones en lengua árabe. El Papa dijo que la semana pasada, del 13 al 15 de septiembre, estuvo en Kazajistán. Francisco explicó que el motivo principal de este viaje apostólico fue participar en el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Dijo que allí se conversó y aprobó la declaración final como un paso más en la promoción de la paz y de la fraternidad humana. El Papa Francisco explicó que estos momentos de encuentro son importantes, pero no olvidemos que también el esfuerzo y el testimonio cotidiano de cada uno hacen posible construir un mundo mejor para todos. Además de participar en el Congreso, el Papa dijo que pudo encontrarse con las autoridades de Kazajistán, a quienes agradeció nuevamente su acogida cordial, y se encontró también con la iglesia que vive en esas tierras. De ellas dijo que allí los católicos son pocos, pero ese pequeño rebaño es una comunidad de personas alegres y entusiastas, abiertas a las relaciones con todos los cristianos de otras confesiones y a la fraternidad con todos los demás. Con ellos, recordó el Papa Francisco, celebré la misa el día de la Santa Cruz, la cual es signo de la esperanza que no defrauda porque está fundada en el amor de Dios, que es misericordioso y fiel. Luego el Papa saludará en italiano a los fieles de lengua árabe. وكونهم عددا قليلا يدعوهم إلى تطوير علاقات مع المسيحيين من الطوائف الأخرى والأخوة مع الجميع أيضا. ومع هذا القطيع الصغير والفرح احتفلنا بالإفخارستية في يوم عيد الصليب المقدس وتأملنا في الصليب الذي هو مرساة الخلاص وعلامة الرجاء التي لا تخيب الآمال، لأنه مؤسس على محبة الله الرحيم والأمين الذي إليه نوجه شكرنا على هذه الزيارة، وإليه نوجه صلاتنا حتى تؤتي الثمار من أجل مستقبل كازاخستان والكنيسة في تلك الأرض. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Essere piccolo gregge in un paese vasto non dovrebbe impaurirci, ma piuttosto invitarci a vivere questa realtà con fede, affinché possiamo diventare lievito, sale e luce per gli altri, e fiduciosi nell'azione dello Spirito Santo, che soffia liberamente dove e come vuole. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
El Santo Padre, al saludar a los fieles de lengua árabe en italiano, dijo: ser un pequeño rebaño en un país inmenso no debe asustarnos, sino más bien invitarnos a vivir esta realidad con fe, para llegar a ser levadura, sal y luz para los demás, y confiados en la acción del Espíritu Santo que sopla libremente donde y como quiere. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. بعمل الروح القدس الذي يهب بحرية حيثما شاء وكيفما شاء. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Siguiendo con la audiencia general, también la lectora en lengua polaca ofrecerá la síntesis de las reflexiones del Santo Padre Francisco sobre su viaje apostólico a Kazajistán. Ahora presenta los saludos de los fieles de este idioma al Papa Francisco y explica que el Santo Padre concluirá con el rezo en latín del Padre Nuestro y que luego impartirá la bendición apostólica de modo especial a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, a la vez que bendecirá a los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. En la catequesis o reflexión de hoy, el Santo Padre dijo: queridos hermanos y hermanas, la semana pasada viajé a Kazajistán para asistir al 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Expreso mi agradecimiento al Presidente de la República, a las autoridades de Kazajistán, a los obispos y a todos sus colaboradores por la acogida y el gran trabajo realizado. El motivo principal del viaje era participar en el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. El Congreso debatió y aprobó la declaración final en referencia a la firmada en Abu Dhabi en febrero del 2019 sobre la fraternidad humana. Este es el fruto de un camino que se remonta mucho tiempo atrás. Pienso, por supuesto, en el histórico encuentro interreligioso por la paz, convocado por San Juan Pablo II en Asís en 1986. Pienso en la previsión de San Juan XXIII y de San Pablo VI, y en la previsión de eminentes figuras de otras religiones, como Mahatma Gandhi. Además del Congreso, el viaje me dio la oportunidad de conocer a las autoridades de Kazajistán y a la iglesia que allí vive. Los católicos son pocos en este vasto país, pero este Estado, si se vive con fe, puede dar frutos evangélicos, sobre todo la bendición de las minorías, de ser levadura, sal y luz, de apoyarse solo en el Señor y no en alguna forma de sentido humano. Dirigimos nuestro agradecimiento a Dios por este viaje y rezamos para que dé frutos para el futuro de Kazajistán y para la vida de la Iglesia. Ahora el Papa saludará en italiano a los fieles y peregrinos polacos. Saluto cordialmente i polacchi. Vi sono grato per il dono della preghiera con cui mi avete accompagnato durante il mio viaggio in Kazakhstan. Saluto in modo particolare i partecipanti alle celebrazioni del 40° anniversario della Fondazione Giovanni Paolo II, istituita dal medesimo mio professore.
Vi ringrazio per la vostra presenza e vi incoraggio a diffondere nel mondo la sua eredità spirituale, imitandone la santità di vita. Dio vi benedica. El Papa dijo: saludo cordialmente a los polacos, les agradezco el don de la oración con el que me han acompañado durante mi viaje a Kazajistán. Saludo de manera especial a los participantes en las celebraciones del 40º aniversario de la Fundación Juan Pablo II, instituida por mi predecesor. Les agradezco su presencia y los animo a difundir su legado espiritual por todo el mundo, imitando su santidad de vida. Que Dios los bendiga. Naśladując świętość Jego życia. Niech Bóg wam błogosławi. Sveti oče, hodočasnici iz Hrvatske od srca zahvaljuju na vašoj pažnji i ljubavi koju iskazujete prema njima. Oni vašoj svetosti iznad... En la audiencia general de hoy, que consta de 8 idiomas, hoy tenemos 2 lenguas más, con los saludos del Papa en croata y eslovaco. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti donde hay ciudadanos de esta nación e importantes representantes de sus respectivos países que realizan diversas peregrinaciones y que están presentes hoy en la plaza de San Pedro. I druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Otca na talijanskom jeziku. Saludo con gioia i pellegrini croati, in particolare i Saludo con alegría a los peregrinos croatas, en particular a los fieles del Ordinariato Militar de Croacia, a los miembros del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior y del Ministerio de los Veteranos de Guerra, así como también al Cuerpo de Bomberos, junto con sus familias, acompañados por el obispo, el ordinario militar y los sacerdotes. Queridos amigos, que la peregrinación que están realizando con motivo del 25º aniversario del ordinariato militar les dé una renovada esperanza y la alegría de la fe para que puedan seguir ofreciendo la valiosa contribución de su trabajo en la sociedad en la que viven. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María los acompañe siempre en su camino. Mi bendición para todos ustedes. Alabados sean Jesús y María. Radosno pozdravljam hrvatske hodočasnike, osobito vjernike vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj. El traductor procede a la traducción en lengua croata de los saludos del Papa, dirigidos de manera especial a los fieles del Ordinariato Militar de Croacia, a los miembros del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior y del Ministerio de los Veteranos de Guerra. También saludó el Papa al Cuerpo de Bomberos junto con sus familias, acompañados por su obispo, el ordinario militar y otros sacerdotes. A estos queridos amigos el Papa les deseó que la peregrinación que están realizando con motivo del 25º aniversario del ordinariato militar les dé una renovada esperanza y la alegría de la fe. Es conocido por todos la gran devoción del pueblo croata a la Virgen María, a las enseñanzas católicas. De ahí que veamos a un grupo de miembros del Ministerio de Defensa
cantar en agradecimiento a esta peregrinación por el 25º aniversario del ordinariato militar, peregrinación que los ha llevado ante el Santo Padre Francisco, quien les ha impartido su bendición apostólica. Ahora el lector en lengua eslovaca presenta a los fieles que hoy están en la Plaza de San Pedro al Papa Francisco y explica a los fieles que al final de la audiencia el Santo Padre y todos rezarán el Padre Nuestro en latín y que Él bendecirá a los presentes. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua slovacca. Doy una cordial bienvenida a los fieles de lengua eslovaca. En particular, saludo a los grupos parroquiales, así como a los participantes en la 16ª peregrinación del ordinariato de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos Armados de la República Eslovaca, guiados por el obispo František Rabek. Hermanos y hermanas, hoy celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Que su generosa respuesta a la llamada de Cristo ilumine su vida cristiana. Con estos deseos los bendigo a ustedes y a sus familias en su patria. Alabado sea Jesucristo. Como hemos dicho, esta es la 10ª lengua en la que saluda al Papa, luego lo hará por último en italiano, puesto que anteriormente lo hizo a los fieles croatas y ahora a los fieles eslovacos presentes en la Plaza de San Pedro. Se trata de los participantes en la 16ª peregrinación del ordinariato de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos Armados de la República Eslovaca, que han venido a Roma, a la Ciudad del Vaticano, guiados por el obispo František Rabek. A todos ellos, el Papa les impartió su bendición junto a sus familias en su patria. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana, los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y afecto y rezan por todas las intenciones de su ministerio apostólico universal. En la conclusión de esta audiencia cantaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. El Papa bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Hoy ricorre la Giornata Mondiale dell'Alzheimer. Hoy es la jornada mundial contra el Alzheimer que afecta a tantas personas. Muchas veces sucede a las personas que están en los márgenes de la sociedad. Recemos por estas personas enfermas y por quienes las atienden, para que sean sostenidos. También a las personas que están en diálisis o esperan un trasplante. Quisiera también hacer presente la terrible situación de la martirizada Ucrania. El cardenal Krajewski ha ido por cuarta vez. Me ha llamado por teléfono, me ha explicado lo que sucede en la zona de Odessa, en las cercanías, me ha hablado del dolor de este pueblo, las monstruosidades, los torturados que encuentran. Unámonos a este pueblo tan noble.
Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular saludo a los participantes en el curso organizado por la Universidad de la Santa Cruz, así como los misioneros contemplativos de la caridad y a las hijas de Nuestra Señora del Sagrado Corazón que celebran sus respectivos capítulos generales. Por último, mi pensamiento se dirige, como es costumbre, a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados, que son tantos. Es lindo casarse, ¿eh? La fiesta del evangelista San Mateo, que la Iglesia Universal celebra hoy, me ofrece la oportunidad para exhortar a todos a ponerse en la escuela del Evangelio. En las palabras de Cristo encontrarán la luz y el apoyo para su camino. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Y lo hemos escuchado, amigos oyentes, el Santo Padre ha ofrecido un balance de su visita apostólica a Kazajistán de la semana pasada, el 38º viaje apostólico. Naturalmente, en los saludos del Papa, nuevamente su pensamiento por Ucrania, donde relató lo que cuenta el cardenal Krajewski, su mano derecha en la caridad al frente de la limosnería apostólica, acerca de las atrocidades que vive este pueblo. También saludó a diversos fieles representantes de los países de Eslovenia y Croacia. Y recordó que en la fiesta del evangelista San Mateo que la Iglesia Universal celebra hoy le ofrecía la oportunidad para exhortarnos a todos a ponernos en la escuela del Evangelio. Fin de la transmisión, amigos oyentes, que tengan todos un feliz día. Un saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, en nombre de toda la redacción de Radio Vaticano, Vatican News en español. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.